Bien, señores, vamos a conversar a continuación con el licenciado Roberto Suárez. Roberto Suárez es un productor de cerdos, de pollos y huevos, miembro de la Asociación Nacional de Productores de Gallinas Ponedoras del Cibao, ASONAPRO, y gerente de Agropecuaria Don Roberto, que es una empresa que tiene. Me parece que él nos dirá de qué se trata, porque son tantas cosas que tiene la agropecuaria. Así que buenos días, don Roberto. Es un placer tenerlo por aquí. Y usted, su presencia aquí no hacía falta, porque aquí vienen muchos grandes. Y usted fuera del aire me dijo que usted es de los productores medianos, pero altamente tecnificados. Adelante. Bueno, gracias por la oportunidad brindada. Y quisiera aprovechar esta oportunidad temprano en la mañana, ahora que están los productores todavía en su cama, pensando, analizando antes de salirse al campo, de hacer un poco de esbozo de lo que es la porcicultura dominicana. Porcicultura. Porcicultura dominicana. La porcicultura dominicana tradicionalmente era una porcicultura pequeña, se puede decir en una época, era una porcicultura pequeña y desorganizada. A raíz de la primera vez que llegó la peste porcina africana, se erradicaron los cerdos, pero en aquel entonces no teníamos tantos cerdos, ni la población era tan grande. Eso fue en la época cuando don Antonio Guzmán, bueno, terminando Balaguer y entrando Antonio Sí, Guzmán, ahí los mismo cubanos lo trajimos nosotros, los reformistas. Se erradicó la población total, pero en aquel entonces estaban iniciando y eran posilgas, solas eran posilgas sin ninguna tecnificación. Yo creo que el 90% por ahí no había seguridad. No había ningún tipo de control en la porcicultura de antes. Posibilidad de tierra. Eran posibilidades de tierra, entre las casas metidas, ¿tú entiendes? Sí. Y hubo que erradicarla porque eso fue lo que se decidió en aquel entonces, con una población pequeña. No iba a haber forma de controlar eso, ¿sí? Bueno, es que para iniciar de nuevo, se inició de nuevo una nueva porcicultura, fue una nueva era en aquel entonces, sí. Eso hace 40 años. Creamos la nueva porcicultura después de la primera PPA, ¿no verdad? A partir de ahí nosotros fuimos creciendo, pero en el 2021 vuelve y aparece la PPA, lo que quiere decir que lo que se hizo no estaba bien hecho. ¿No estaba? No quedó bien hecho. ¿Por qué? Porque lo que se hizo hace 40 años después, la ciudadanía fue creciendo, fueron arropando las granjas, el pueblo fue hacia la granja, pero las medidas de seguridad no fueron tomadas. A partir del 2021 y comenzamos a tecnificar las granjas, el gobierno comenzó a preocuparse, los productores nos fuimos preocupando por la tecnificación, por la vía de seguridad, por la higiene. Y a partir de ahí se estableció un nuevo reglamento, que es el que hoy está vigente, el REC-MA 2024. ¿Quién establece ese reglamento? Ese reglamento se hace entre la FAO y la Asociación de Productores. Entre la FAO y la Asociación de Productores. Y técnicos especializados. ¿Y los técnicos del gobierno ahí también? Claro que sí. Pero, ¿qué pasa con ese reglamento? Ese es un reglamento que es como quien dice nuestra medida de seguridad, nuestro seguro de vida de los porcicultores. Es como el libro para los cristianos, como la Biblia para un cristiano. Entonces nosotros tenemos que establecer y saber al dedillo que hay que darle continuidad a ese proceso, a ese acuerdo que se estableció. Pero quien tiene que fijar y hacer que se fijen las normas del MAT, del REC-MA 2024, es el gobierno en combinación con los productores. Tenemos que hacer una alianza. ¿En qué consiste la parte neurálgica de eso y por qué el gobierno? Bueno, porque mira qué pasa. El REC-MA tiene que ver tenemos que identificar todos los productores que existen en el país, grandes, medianos y pequeños. ¿Están identificados? Hay que identificarlos. Pero están identificados. Ya están identificados. Sí. Segundo, hay que tener medidas de bioseguridad.
Cuando tenemos las medidas de seguridad, ahí eso incluye cerca perimetral, pediluvio, manejo del personal higiénico dentro de la granja. Dentro ¿no? de la granja. Dentro de la granja, claro que sí. Segundo, necesitamos tener informaciones para tener control dentro de la granja. Tenemos que tener informaciones para saber el nivel de eficiencia que logramos. ¿Me entiendes? Porque déjame decirte a ti que las informaciones son fundamentales. Son fundamentales. Porque tú tienes que, esta es una actividad que tiene que ser rentable. Y la rentabilidad de esto nos la va a dar cuando implementemos todas las reglas sanitarias que están establecidas. Eso es lo que nos va a dar la rentabilidad. ¿Por qué? Porque te puedo decir que a pesar de que estamos atacados por enfermedades, tenemos vacunas, para contrarrestar. Y así como nosotros, hay otros países que han tenido que enfrentar los mismos retos que nosotros de enfermedades. Que en vez de eliminar por esa peste, han tenido que la medida de bioseguridad extremarla y cumplirla. ¿Usted se refiere a eso? Bueno, realmente los reglamentos que existen en el REDMA 2024 hay que cumplirla. O sea, la porcicultura de hoy tiene que ser una porcicultura organizada, apegada a esos reglamentos. Pero hábleme del control fuera en el traslado y movimiento de las carnes. El control fuera porque no podemos dejar una cosa sin la otra. Bueno, eso está dentro del REDMA. Control interno de la granja, ¿no verdad? Sí. De movilidad de la granja, pero control de movilidad fuera de la granja, ¿no verdad? ¿Cómo se hace eso? Yo pregunto, porque por ejemplo, mire, nosotros tenemos enfermedades ya avícolas, usted conoce de eso. Sí. Newcastle, por ejemplo, sí. Y Estados Unidos nunca ha querido, para nosotros fuera de mucho beneficio venderle pechuga a Estados Unidos y quedarnos con los muslos aquí, que es lo que más le gusta a los dominicanos. Sí. Digo, ya la juventud lo que come mucho pechuga, pero hay una desproporción entre la producción. Y siempre se ha hablado de la posibilidad de nosotros venderle pechuga a ellos y comprarle muslo, e incluso cambiársela. Y entonces ellos dicen, nosotros no queremos Newcastle, pero ustedes tienen, dice, pero no queremos más. Esa respuesta me luce y la gente dice, es que para no decirlo en nuestra cara, nosotros creemos en nuestra medida de seguridad, pero no en la de ustedes. Porque mire, yo fui una vez a Miami y llevé un salami y unas cervezas de más. Y me hicieron caminar como 3 kilómetros para ir a botarla. Vaya usted mismo a botarla. Ya no es como usted no tiene un tiguerito que diga, mira, toma tus 100 pesos, bótame eso allí. No, vaya usted mismo allá y que ellos te vean caminando hacia allá. Y un salamito que yo tenía me dijo, mire, yo se lo voy a dejar entrar. Eso fue en Miami, en Puerto Rico, perdón. Me dijo, yo se lo voy a dejar entrar, pero oiga lo que le voy a decir. Cuando usted se lo coma allá en la casa, quémelo y no lo tire por el inodoro, porque todavía en una cloaca de esa por ahí lo encuentran y se atreven a llegar a donde el dueño de la vaca, como decía el cuento. Entonces, hábleme de la seguridad que nos puede evitar que se propague más la enfermedad fuera. Vamos a presumir, porque usted no va a dejar de cumplir una regla, porque su porcicultura se le va a dañar, ¿verdad? Fuera de la posibilidad, ¿cómo ustedes están al día y en contacto con eso? Si ustedes colaboran o las autoridades tienen algún sistema de registro, porque yo no lo siento eso, a pesar de que yo no ando mucho, no camino mucho. Mira, te voy a contestar esta pregunta, es una pregunta bastante interesante. Tú sabes que los productores somos para toda una vida, ¿no verdad? Sí. Las autoridades son cíclicas y cada autoridad trae su esquema de trabajo. Pero las normas y las reglas son establecidas para siempre, ¿no verdad? Entonces nosotros, aquí, cada productor, cada país defiende su norma de etiquetado, su regla. Cada país establece sus reglas, esa es su barrera para las importaciones. Si nosotros tuviéramos una buena regla de etiquetado establecida, en el tiempo de hoy, online, en estos tiempos, nosotros tuviéramos una producción y una inversión pecuaria garantizada, un retorno de la inversión. Porque déjame decirte, en estos momentos, nosotros tenemos una industria porcina en marcha que viene de nuestros antepasados,
¿verdad? Y la hemos sostenido y le hemos permitido. Y hoy nuestra empresa está entre las 24 empresas protegidas por el gobierno. Hay 24 empresas protegidas por el gobierno que nos hemos ido acogiendo a la resolución RECMAP 2024, que son las leyes sanitarias de nuestro país. Entonces, fuera de esas 24 no hay más empresas. Sí hay más, pero registrada. Con la ley del lugar, con las normas del lugar, hay 24, que es la semilla para multiplicar la nueva porcicultura. Y dentro de esas 24 hay algunas que han dado positiva en los últimos tiempos. Mira, no, eran más. Quedan 24. Quedan 24. Las que salen con el problema, le eliminan los cerdos. Sí, le eliminan los cerdos. Bueno, seguido. Sí, mira qué pasa. Es para que la gente tenga... Nosotros podemos entender algo, pero como nosotros, mira, diverso. Déjame contestarte esa pregunta. Nosotros llegamos a tener, después de la PPA, después que arrancamos y comenzó la PPA, ¿cuánto llegaron? En el 2021, que comenzó la nueva PPA, nosotros teníamos 60,000 madres. Hoy en día tenemos 20,000 madres. ¿Cuánto 20,000. De 60 teníamos 60,000 madres. ¿En el país o ustedes? En el país teníamos 60,000 madres. Y hoy tenemos 20,000. El gobierno ha gastado 1.900 millones de pesos. ¿Cuánto? 1.900 millones de pesos pagándole a los productores para resarcir esos daños. Pero ya nada más quedamos 24 granjas protegidas. Estamos protegidas y nos hemos cogido a los protocolos de bioseguridad. Entonces, con respecto a la movilidad externa de las carnes de las carnes. Explíquenos algo de eso. Bueno, esa modalidad, nosotros hemos tenido que hacer cerco perimetral dentro de la granja y tenemos que tener todo controlado dentro de la granja y tenemos que, la persona que nadie puede accesar a la finca donde está la granja, ¿verdad? ¿Los cerdos salen de allá vivos? Los cerdos salen vivos, pero salen bajo un montadero que está externo, fuera. El camión no puede salir de ahí, de la granja, de la finca. Ni entrar tampoco. Ni el que viene puede entrar. Entonces tenemos que tener balanza. Si del cerdo hay un sitio extra, la posilga, bien desinfectado y por allá. Efectivamente. Entonces no tenemos contacto. La persona de la granja no tiene contacto con la persona de afuera. Tú sacas los cerdos, lo entregas y ya. Entonces, ¿qué pasa? El cerdo en estos momentos, que es lo que ha funcionado bastante bien, después de este nuevo director de ganadería que está haciendo un buen trabajo, porque ha ido socializando con los productores. Es fundamental que el director de ganadería y el secretario de Agricultura socialicen con los productores que tienen cerdo, porque es una nueva porcicultura. Los productores que tienen cerdo hoy son los que tenemos la inversión, somos los que estamos trabajando, es a lo que hay que darnos las oportunidades. Cuando hagamos una reunión, los productores de cerdo tenemos que estar en primera fila, no los funcionarios, ni los productores que tenían cerdo antes, somos los que tenemos los cerdos. Por eso, yo creo que el nuevo ministro tiene que socializar más con los nuevos productores, tiene que cambiar el esquema. Ya los productores que ya no están, sí pueden servir como asesores, pero realmente los productores nuevos, los que estamos produciendo el dinero, los que nos estamos arriesgando, somos los que hay que darnos la oportunidad. Y que el nuevo secretario de Agricultura, que es un secretario bastante empoderado y que conoce la industrialización, tiene que aprovechar esta herramienta de los nuevos productores, que son los descendientes de los viejos productores. Yo creo que el nuevo secretario de Agricultura tiene que aprovechar esta oportunidad. Es un secretario que conoce tecnología, que le gusta el desarrollo, y yo creo que nosotros tenemos que hacer una porcicultura moderna. Tenemos la gran oportunidad en estos momentos. ¿Por qué? Tenemos un nuevo secretario que puede socializar con los productores que tenemos los cerdos, se puede nutrir. ¿Tienen buena rentabilidad ustedes ahora? Bueno, en estos momentos el cerdo está siendo rentable, porque mira, nosotros tenemos, déjame darte este caso, del consumo de carne nacional, el 70% es importado y el 30% es local. Hay un desabastecimiento de carne fresca aquí en el país.
Entonces tenemos... ¿Cuánto repite el número, el dato? Tenemos 70% de carne importada y 30% de carne fresca. La carne fresca es la que se está vendiendo en los supermercados, gracias al trabajo que han hecho los productores nuevos para sostener la industria porcina, porque el dominicano come carne fresca. Y esas son las carnes que ustedes están viendo en los supermercados, en las carnicerías. Entonces yo creo que si nosotros relanzamos de nuevo esta porcicultura a nivel industrializado, porque es otra cosa, todavía la porcicultura, aunque nosotros hemos tecnificado las granjas, hemos ido avanzando con las granjas, el procesamiento y la distribución y la comercialización está en los años de Trujillo. ¿Las industrias cárnicas están atrasadas, usted considera? Bueno, han avanzado las cárnicas que trabajan con productos importados. Fábrica de salami, tipos así, las industrializadas. ¿Y a qué tipo pero en términos de carne fresca, no hemos avanzado. No. No, señor. No, si tú te vas a países como Colombia, oye, la gente anda buscando carne fresca porque es más barata. Pero escúcheme, la moda, vamos a llamarlo así, la lambada, como se ha pegado la carne de cerdo, después de haberla desatanizado, no es de mucho tiempo para acá. Antes la gente como que veía por encima del hombro la carne de cerdo, aunque comiera puerco en Navidad, aunque comiera chuleta ahumada, ese tipo de cosas. Como que ahora ya los cerdos los quieren comer en todas sus especies. ¿Es cierto o corrígeme? Mira, lo que pasa es que todo es un negocio, todo es un negocio. Lo que producen aceite vegetal, quiere que le consuman su aceite vegetal y tiene que satanizarnos las grasas. Ya nadie cree en eso, ya la Entonces, gente está comiendo su cerdo. es bueno que ese tabú pasara, ¿verdad? Tranquilito. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, al crear la medicina, transformar y aceptar ya la carne de cerdo como una carne magra, cambiamos de raza, tenemos un cerdo magro con menos grasa en estos momentos. La carne de cerdo es más saludable. Incluso, déjame decirte que el filete de cerdo es recomendado hasta para personas de trasplante de hígado. Sí. Oíste, entonces, tenemos, si tú ves la parte del chicharrón, todo ese tipo de cosas, está desapareciendo y tenemos que volver. Pero eso allá en el interior, porque aquí en la capital todos los días hay una chicharronera nueva. Bueno, lo que pasa es que necesitamos relanzar eso. Incluso yo le hice una recomendación a ustedes, mire, estaba tan cerca que estaba usted hace pocos días, le dije a los porcicultores organizados que pongan 2 o 3, 8 o 10, media docena de chicharroneras aquí para que el exceso de precio que están cobrando por una libra de chicharrón no tumbe la costumbre de la gente, porque ya están llegando a los 1,000 pesos por un pedacito de chicharrón. Y nosotros sabemos los costos, a cómo la compran y en cuánto se convierte después que la fríen. Mira, eso es parte de lo que yo me refiero. Cuando yo te digo que... Eso se llamaba agroindustria integrada. Sí, antes. Pero es que tenemos que relanzar la porcicultura a nivel de la granja, a nivel del procesamiento y a nivel de la comercialización. La Vega fue lo primero que comenzó con las carnes. Por eso el Cibao, de Bonao a La Vega tú encuentras chicharrones y a precio módico. Pero, ojo, el chicharrón, hay muchos chicharrones que se están haciendo con carne importada en estos momentos. Por eso tú ves que el espesor de la carne importada al chicharrón es más grande, porque nosotros procesamos un cerdo de 100 kilos. En Estados Unidos se procesa un cerdo de 140 kilos. ¿Tú entiendes? Exacto. Ya no el de aquí ya no de 85. No de 100 kilos. Ya llega a 100 toditos. El cerdo de aquí es de 100 kilos, entre 90 y 100 kilos. Exacto. ¿Tú me entiendes? Pero nuestro cerdo es un cerdo que tiene carne magra porque ya nosotros importamos nuevas razas. Nosotros estamos trayendo genética de Francia, oíste, genética de Estados Unidos, de carne magra, que aportan poca grasa. ¿Tú oyes? Pero cuando yo digo que es el momento de crear una nueva industria, aquí tiene que crearse una industria como se crearon la industria del pollo. Porque la industria del pollo dio un salto de granja pequeña a granja grande. El gobierno tiene que apoyar a los productores, pero más aún, tiene que unificar el gobierno, las instituciones, tiene que unificar Banco Agrícola,
agricultura, Banco Agrícola, oye, tiene que, medio ambiente, Que estén todos acoplados. tiene que en estar la misma acoplado, dirección. tiene que ir en una misma dirección y tiene que ser personas empoderadas, que tengan deseo de hacer las cosas. Nosotros necesitamos el apoyo del gobierno, pero no es en un salón donde los productores, donde los gobiernos están adelante, los funcionarios están en el medio y los productores estamos atrás. Los productores tenemos que estar En la mesa de en la negociación de las mesa. Y este nuevo secretario, le invito a que cree la nueva modalidad, que vuelva a la finca, al Cibao, o a la finca a juntarse con los productores. Usted puede estar seguro de eso. Eso va a Claro. suceder. Entonces el ministro, que es un ministro que le gusta el progreso, que le gusta la tecnología, tiene un gran reto porque el presidente, hay varias reuniones que le ha dicho en qué va la repoblación porcina, pero todo el mundo se ha tenido que quedar callado porque todavía no hay un plan. Está muy fresquecito todavía. Eso Damos todavía, la pero impresión, sí tiene que ser uno de los objetivos de este ministro. Establecer la nueva porcicultura, pero una porcicultura industrializada, no es una porcicultura artesanal. No, está bien. Es el reto Yo creo que ustedes han progresado y gracias por su participación y también gracias a nombre del país porque vemos que ya la tecnología no es propiedad nada más de los grandes, sino que también los medianos están a alto nivel técnico. Gracias por estar aquí al licenciado Roberto Suárez, quien es productor de cerdos, pollo, huevo y demás cosas. Así es que cuente con nuestro respaldo para el mantenimiento de esa organización y de los temas que sean interesantes para ustedes.